Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Me da tanto gusto que estés aquí hoy para escuchar este tema. Y les puedo ser sincero, este tema, híjole, de todos los temas que he hecho desde el principio hasta hoy, este es el que me ha dado más temor compartir. Y me da temor porque hay verdades que no son fáciles de recibir, no son fáciles de aceptar. Es naturaleza humana el pensar que estamos en lo correcto, y el que alguien venga y te diga esto no está bien, esto no está correcto, nos pone a la defensiva, produce una resistencia en nosotros de no querer escuchar porque no queremos estar mal. Pero le pido gracia a Dios para poder comunicarlo, y te pido a ti que me estás escuchando que podamos ser completamente sinceros, que podamos vernos al espejo sin la guardia arriba y ser completamente honestos con nosotros mismos. Yo creo que todos en algún momento nos hemos enfrentado en que no estábamos correctos, creíamos que algo era de una forma, pero al enfrentarnos con la realidad nos dimos cuenta que no es así. Y una de las cosas más difíciles es aceptar que uno no tenía la razón. Es aceptar que, híjole, tantos años creí algo que estaba equivocado. Tantos años estuve haciendo algo que no era lo correcto. Es aterrador pensar que no estoy en la razón. Es aterrador evaluar tus creencias y tus principios, que es probable que no estamos bien. Es de valientes verse al espejo y no engañarse a uno mismo. Este tema en particular, yo he dado un giro de 180 grados. El Iván joven, inmaduro, no hubiera aceptado este tema. Si me hubiera escuchado comunicar esto, me rechazaría completamente, porque no estaba listo para escuchar esta verdad. Y no te pido que lo abraces, no te pido que lo aceptes. Esa es tu decisión. Lo único que te pido es que me escuches con un corazón abierto, sin la guardia arriba, siendo completamente honestos y transparentes. Ya la decisión la tomas tú, si aceptarla o no. Pero si de casualidad decides aceptarla y abrazarla, te darás cuenta que esta verdad no es una idea humana, sino está en congruencia con el corazón de Dios. Ok, listos. Voy a tratar de desempacar este concepto, esta propuesta, así que préstame toda tu atención. A través de la historia han habido muchos pastores, ministros, que los han sorprendido en actos de adulterio, homosexualidad, abusos, depravaciones, robos, estafas, y por consecuencia de haber sido sorprendidos en esos actos, terminan renunciando a su pastorado y muchas de sus iglesias terminan cerrando por la vergüenza, por el juicio de la gente, porque ya quedaron tachados. Ya nunca más los iban a ver como los pastores admirados, respetados. Cayeron de la gracia, no de la gracia de Dios. Cayeron de la gracia de la gente. La gente ya no podía recibir de un adúltero, ya no podía recibir de un pervertido, ya no podía recibir de un ladrón, un estafador. Porque ahora estas personas, estos ex pastores, ya no eran lo bueno que hacían. Ahora eran categorizados por el pecado que cometieron. Y en ningún momento valido las cosas que hicieron. Aunque hay algunos que hicieron errores humanos y hay otros que de verdad hicieron atrocidades vergonzosas. No valido lo que ninguno hizo. Pero la tristeza de todo esto es que al final del día, quien ganó en esta historia fue Satanás. Porque no importaba los años que llevaban estos ministros haciendo bien. No importaba la cantidad de personas que bendijeron. No importa la cantidad de personas que salvaron, que sanaron, que ministraron. Lo único que importaba ahora es que cayeron de la gracia y el trabajo quedó inconcluso, incompleto. Ya no podían avanzar porque cayeron de la gracia. E insisto, no cayeron de la gracia de Dios, cayeron de la gracia de la gente. Y en cuestiones más cotidianos, no hablando de iglesia ni de historia, la mayoría hemos escuchado de esta persona le robó a mi pariente, esta persona le estafó a mi amigo, esa mujer le robó el esposo a mi prima, ese hombre le robó la esposa a mi amigo.
Y esas personas quedan para siempre tachados como un ladrón, como un estafador, como un robamaridos, robaesposas, y en ningún momento valido las atrocidades que hace la gente. Mi único punto es que es tan curioso que hace mucho Dios ya los perdonó, pero los que no perdonamos somos nosotros. No tan solamente no los perdonamos, pero los tenemos tachados, segregados bajo una identidad de gente que no es digna de gracia. Por eso los llamamos ese ladrón, ese estafador, ese robaesposas, robaesposos, porque al tenerlos así, estamos diciendo que ellos no son dignos de ser reconocidos como personas decentes, como personas honestas. Ellos no son al nivel de una persona que merece gracia. Ellos son gente imperdonable. Ahora, no quiero ser insensible. Si te fueron infiel a ti, si te estafaron a ti, si tienes una herida abierta por lo que te hicieron, este mensaje no va dirigido a ti. Cuando se trata de algo que te hicieron a ti, la sanidad se requiere un tratamiento con compasión, amor y tacto. No me estoy dirigiendo a ti si este es tu caso. Me estoy dirigiendo a la gente que no les pasó de primera mano, sino que se enteraron de segunda mano, de tercera mano, que se enteraron porque su amiga les contó, se enteraron porque vieron una publicación en Facebook. Va dirigido hacia la gente que adopta ofensas ajenas. No te lo hicieron a ti, pero los adoptas en nombre a se lo hiciste a mi amigo, me lo hiciste a mí. Se lo hiciste a mi familia, me lo hiciste a mí. Aunque suene muy solidario y muy noble, en realidad esto es un engaño del infierno. Esto es algo orquestado por Satanás. Esto no es del corazón de Dios. Porque nosotros estamos tachando, segregando, mandando al infierno a gente que Dios hace mucho ya los perdonó. Y yo sé, por eso me costaba mucho tocar este tema, porque yo sé que no es una verdad que queremos escuchar. Queremos mandarlos al infierno mismo por las atrocidades que hicieron. No hago menos las atrocidades que hacen. Hay gente tan despiadada, tan sinvergüenza. No valido sus actos. Quiero exponer una luz a la forma que nosotros estamos respondiendo a esos actos, adoptando ofensas ajenas y segregando a pecadores como si no fueran dignos de la gracia. Sabes que la gracia de Dios es justamente para gente indigna. La gracia de Dios es justamente para aquellos que nosotros hemos categorizado como imperdonables. Pero nuestra inercia es querer gracia para nosotros y juicio para los demás. Pero amigos, Dios no quiere eso. Eso es un error que estamos cometiendo. A la gente que le tienes tanta rabia, tanto coraje, ni puedes mencionar su nombre, ni se te pueden venir a la memoria sin que se te hierva la sangre. La gracia de Dios también es para ellos. Esta es la verdad que quiero proponer. No estamos viviendo el evangelio que Jesús quiso. Estamos viviendo un evangelio de juicio, un evangelio de segregación, donde tachamos a gente como imperdonables por lo que nos hicieron. Pero eso nunca fue el evangelio que Jesús quiso. Eso nunca lo aprendimos de Jesús. Se siente noble adoptar ofensas ajenas. Se siente noble ser solidario con tu amigo, con tu pariente, en ofenderte con ellos por lo que les hicieron. Pero estamos cayendo en una trampa de Satanás. Porque estamos condenando y mandando al infierno a gente que Jesús ya los perdonó. Entonces, ¿cuál es el evangelio de Jesús? Una vez un experto en la ley le dijo a Jesús, le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para entrar al cielo? O para heredar el cielo. Y Jesús le dijo, tú conoces la ley. ¿Qué dice al respecto? Y el experto en la ley le dice, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien, haz eso y vivirás. Pero el experto en la ley trata de aventarle una curva a Jesús. Trata de aventarle una pregunta con malicia. Le dice, debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero luego añade, ¿quién es mi prójimo?
Pareciera tan astuta la pregunta. ¿Quién es tu prójimo? Porque nosotros categorizamos como, este sí es mi prójimo, digno de amarlo. Y categorizamos a esta otra persona como, no, él no es mi prójimo, él no es digno de amor, tachado al infierno. Si lo pudiera mandar yo mismo, lo haría. Está bien, mi vecina viejita que ocupa ayuda, ella es mi prójimo, yo debo de ayudarle. La persona desconocida que ocupa ayuda con su mandado, que ocupa ayuda para cruzar la calle, sí, esa persona es mi prójimo. Pero la persona que estafó a mi tío, la persona que le robó a mi familia, la persona que traicionó a mi mejor amiga, a mi mejor amigo, ellos no son mi prójimo. Ojalá les venga juicio a ellos, pensamos. Por eso el experto en la ley le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Pero Jesús le responde con una historia muy conocida que es el buen samaritano, que no se los voy a contar, la mayoría ya se lo sabe. Pero sí quiero notar unas cosas que es muy probable que no lo habías visto. Y vas a decir, wow, vas a tener una revelación de lo que Jesús hizo y quiere para nuestras vidas. La primera cosa que quiero notar es que en la historia del buen samaritano dice que al hombre que lo asaltaron lo dejaron casi muerto y desnudo. En aquella cultura distinguían a la gente por su lenguaje, su acento y la ropa que usaban. Pero Jesús dijo que dejaron al hombre casi muerto, es decir, inconsciente y desnudo. No había forma de saber de dónde era, si era rico, si era pobre, si era un hombre justo o si era un hombre malo. No había forma de saber si era un hombre de moral o si era un hombre inmoral. No había forma de saber si era un hombre justo o si era un hombre corrupto. Simplemente era un ser humano que estaba en necesidad. Si notas, Jesús nunca menciona el trasfondo del hombre que golpearon. No sabemos si era bueno o malo. Simplemente le robaron y lo golpearon. Porque a Jesús no le hace diferencia quién es. Golpearon a alguien bueno, hay que ayudarlo. O golpearon a alguien malo, que se quede ahí sufriendo. A Jesús no hace diferencia quién eres. Jesús quiere ayudar a todos los que están heridos. ¿Y saben qué, amigos? Todos estamos heridos. Y todos necesitamos ayuda. Y el segundo punto, amigos, es que Jesús estaba hablando de Él mismo. Jesús es el buen samaritano. Y nosotros somos la persona que asaltaron. Jesús dijo en Juan 10 que el diablo es el ladrón que nos asaltó y nos dejó tirados en el piso. Dice la Biblia en Ezequiel 16 que Dios nos halló desnudos y golpeados. Y Él nos levantó, y nos vistió y nos sanó. Jesús estaba hablando de su encuentro con nosotros. Que no le importaba nuestro trasfondo, no le importaba si éramos buenos o malos, si nos considerábamos justos o injustos. No le importaba si la sociedad nos consideraba buenos o malos. Jesús estaba diciendo, a mí no me importa tu trasfondo, yo vine para salvarte. Pero a nosotros sí nos importa el trasfondo. ¿Ocupa ayuda? Pero es el ladrón. No. Ahí se las arregla él, se lo merece. Él ocupa ayuda. Pero es el que rompió esa familia. Se lo merece. Jesús no es así. A Jesús no le importa tu trasfondo. Él vino a salvar a todos. Y ahí no termina. Hay más simbología y representación. Jesús dijo que vino un sacerdote y un levita que no ayudaron al hombre. Jesús estaba hablando del viejo pacto, la religión que no es capaz de levantarnos. El único que es capaz de ayudarnos es Jesús mismo. Y si no hemos levantado a los demás, es porque no estamos caminando en los pasos de Jesús. Estamos caminando en los pasos de la religión. Luego dijo Jesús que el samaritano le echó vino y aceite para curar sus heridas. Y es precisamente lo que Jesús nos dio. El vino representa el pacto. Cuando Jesús tomó el vino, dijo, esta es la sangre de mi nuevo pacto.
y le echó aceite, que es la promesa del Espíritu Santo que nos dio a todos los que lo recibimos. ¿No es tan claro que Jesús es el buen samaritano? Y luego dice que lo lleva al mesón. ¿Y nunca te has preguntado qué es el mesón? Sabemos que era como un hotel de aquellos días. Pero ¿qué quería decir Jesús con el mesón? Te lo diré. El mesón es la iglesia. Somos nosotros. Jesús lleva a los heridos a la iglesia para que la iglesia los pueda atender, los pueda refugiar y los pueda cuidar. El samaritano le dijo al mesonero, le dio 2 monedas y le dijo: ten, esto es para que me cuides a esta persona. Las 2 monedas representan las 2 naturalezas de Cristo, Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. Las 2 naturalezas de Cristo pagaron el precio para la sanidad y la salvación de la gente. Jesús nos da a nosotros los mesoneros. Te di el precio para que cuides a los heridos. Y termina diciendo: cuando vuelva, te pagaré lo demás. Como todas las parábolas de Jesús, que cuando regresa de viaje, nos pagará por todas nuestras obras. Tan claramente es Jesús, el buen samaritano. ¿Recuerdan la historia donde Jesús dijo: apártense de mí, hacedores de maldad, por cuanto no me dieron de comer, no me dieron de beber, no me vistieron, no me visitaron? ¿Se acuerdan de esa historia? En el macro contexto, Jesús le está diciendo a los mesoneros, a los encargados del mesón, le está diciendo a los de su propia iglesia: apártense de mí, hacedores de maldad. Yo les mandé gente herida a tu mesón y tú no los vestiste, no les diste de comer, no les diste de beber. Estaban tan preocupados por jugar a la iglesita, estaban tan preocupados por hacer milagros y echar fuera demonios, que se les olvidó hacer justicia. Y no estoy en contra de milagros y echar fuera demonios. Eso lo hizo Jesús. Lo menciono porque le respondieron: pero Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Pero Jesús les dijo: apártense de mí, porque nunca hicieron justicia a la gente herida que yo les mandé. A Dios le interesa la gente segregada, marginada, tachada, la gente que nadie da un peso por ellos. A Dios le interesa esa gente, que haya un mesón que los pueda atender. Tomando un paso atrás, la pregunta curiosa y que debemos de preguntarnos es: si Jesús nos manda a gente herida a nuestro mesón, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, a nuestra familia, ¿por qué no los atendemos? Y creo yo que la respuesta en parte es porque los deshumanizamos. Al final de la historia del buen samaritano, Jesús le pregunta al experto en la ley: ¿quién fue el prójimo de la persona herida? Y el experto en la ley no podía decir el samaritano. En aquella cultura, los judíos no soportaban a los samaritanos. Había una rivalidad tan grande entre ellos. El experto en la ley no podía decir el samaritano. Tuvo que evadir, pensar en cómo ni siquiera mencionarlo. Tuvo que responder el que mostró compasión. Deshumanizamos a la gente y los metemos en cajas, en categorías. Este está en la categoría de un hipócrita. Este está en la categoría de un traidor. Este está en la categoría de un mentiroso. Es fácil deshumanizar a un traidor, fácil deshumanizar a un hipócrita, porque ellos no son dignos de gracia para nosotros. Pero cuando los humanizamos, les llamamos por nombre, ay, sí es más difícil deshumanizar. Es fácil decir: me cae bien gordo ese traidor. Es fácil decir: no soporto a ese hipócrita. Ese bueno para nada. Me cae bien gorda esa zorra, ese zorro. Y no se hagan. Decimos cosas peores. Pero ¿por qué no nos atrevemos a decir su nombre? Me cae bien gordo Pedro Hernández. No soporto a Sofía González.
Y perdóname si te llamas así. Nomás me inventé los nombres ahorita. Cuesta más llamarlos por nombre. Decir yo odio y decir su nombre. Cuesta más. Porque hay algo en nosotros que no puede lanzar tanto odio hacia otro ser humano. Por eso los deshumanizamos a una categoría más baja de traidor, de hipócrita, de mentiroso. Porque ahí sí puedo deshumanizarlos. Porque no son dignos ya de gracia. Aquí les va un último punto que duele. Aprieta el estómago, como dicen. Ahí va el gancho al hígado. La razón que deshumanizamos a otras personas es porque pensamos que nosotros somos mejores. Pensamos que no somos tan pecadores como ellos. Sí, está bien, yo tengo pecado, yo soy un pecador, la riego, pero a lo menos no soy un estafador. A lo menos no soy adúltero. A lo menos yo no veo pornografía. A lo menos yo no estoy perdido en vicios de alcoholismo. Sí, está bien, soy pecador, yo necesito a Jesús, pero yo no soy como ellos. Muchos piensan así. Y eso es un error del mismo infierno. Eso no es el corazón de Dios. Y saben, Jesús habló precisamente de esto. De los que se creen que no son tan pecadores como otros. En Lucas 13 le contaron a Jesús la historia del día. El gobernador Pilato había asesinado a unos galileos. Un homicidio horrendo. Los asesinó mientras hacían sacrificios y mezcló la sangre de la gente con la sangre de animales. Era una vergüenza cultural. Pisoteó su religión sin piedad alguna. Era una desgracia. Y le contaron a Jesús, Jesús, ¿qué piensas de lo que acaba de pasar? Y Jesús, me imagino que los ve fijamente y les dice, ¿en verdad ustedes creen que son mejores que los que mataron? ¿Ustedes creen que son más pecadores los que murieron que ustedes? Jesús les dice, no son más pecadores. A menos que se arrepientan ustedes, todos morirán. Y Jesús añade, o los 18 que se les cayó encima la torre de Siloé. ¿Ustedes creen que ellos murieron porque eran más pecadores que todos en Jerusalén? Jesús dijo, no eran más pecadores. Y a menos que ustedes se arrepientan, todos morirán. Amigos, nadie es mejor que nadie. Yo sé que para nosotros no somos tan malos como los traidores, los estafadores, los engañadores y la lista más larga. Pero delante de Dios, nadie es mejor que nadie. Nadie es más santo que nadie. Todos somos pecadores que si no nos arrepentimos, moriremos. Es tan absurdo pensar que se le cerró el negocio, seguramente estaba mal. Uy, ese falleció, seguramente estaba en pecado. Ese le dio cáncer, seguramente hizo algo malo. Nos debería dar vergüenza esos pensamientos. Nadie es mejor que nadie. Vivimos en un mundo caído, lleno de pecado. Hay gente justa que muere todos los días, que no merecían morir. Hay gente justa que se enferma todos los días, que no merecen enfermarse. Y hay gente afortunada que no se ha enfermado, no porque seamos mejores, es por pura gracia, por pura misericordia, no porque seamos mejores. Hay mucha gente que ha muerto, que enferma, que sufre 1000 veces mejores que nosotros. Pero aquí estamos nosotros alzándonos el cuello, que no somos tan malos como aquellos pecadores. Debería darnos vergüenza. Debería darnos vergüenza. Jesús dijo, nadie es mejor que nadie. A menos que te arrepientas, todos morirán. Amigos, no somos mejores que los pecadores que segregamos. Para nosotros sí, pero para Dios no. Para Dios todos necesitamos ayuda. Para Dios todos estamos heridos en el piso. Que necesitamos a Jesús, el buen samaritano, que nos sane.
y un mesón que nos atienda. Una iglesia que nos atienda. Si tienes la dicha de cuando mueres te vas al cielo, al entrar al cielo te darás cuenta que va a haber mucha gente que nunca creíste que estarían ahí. Va a haber gente que tú consideraste que ellos eran unos pecadores. Va a haber gente que tú creíste, nunca irá al cielo. Va a haber gente que tal vez quiera darte coraje. ¿Cómo es que está aquí? Tú irás a llegar a pensar, no merece estar en el cielo. Yo me esforcé tanto, ¿cómo que él está en el cielo? Llegarás con la sorpresa que los pecadores van al cielo. ¿Sabes por qué? Porque la gracia no solo es para ti, la gracia también es para ellos. Lo único que necesitan es decir, Dios, perdóname, lo siento. Como aquel ladrón que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy tú vas a estar conmigo en el cielo. Ese ladrón vivió una vida de pecado, de estafar, de robar. De seguro la gente que le robó era gente justa. Algún justo que fue al cielo y ve a ese ladrón va a decir, ¿él qué hace aquí? Él me robó. Pero Jesús dice, mi gracia también es para ese ladrón. Se nos olvida que nosotros tenemos gracia no porque somos excepcionales. Tenemos gracia porque nosotros también somos pecadores. Los pecadores también van al cielo porque la gracia es para ellos. Dejemos de segregar, dejemos de tachar, dejemos de adoptar ofensas ajenas. Mejor enfoquémonos en si le hicieron mal a un ser querido, ayudarles a levantarse, no a adoptar sus ofensas. Mejor enfoquémonos en darle de comer, darle de beber, darle de vestir a la gente que Jesús manda a nuestro mesón. No vaya a ser que cuando lleguemos a las puertas del cielo, Jesús nos diga, apártate de mí, porque jugaste a la iglesita, pero nunca atendiste a los heridos. Estabas tan enfocado en hacer religión que se te olvidó hacer justicia. Sé que hemos creído que hacer iglesia es lo más importante, y es de lo más importante, pero no es lo más importante. Y no quiero causar confusión, no quiero que suene como trabalenguas, no quiero confundir a nadie. La iglesia es parte del diseño de Dios, pero es la forma que estamos haciendo iglesia que nos estamos equivocando. Nos enfocamos en la liturgia, en el orden, en la estructura, que se nos olvida alimentar. Se nos olvida dar de beber, se nos olvida vestir, se nos olvida curar al herido. Estamos tan enfocados en orar y en alabar, que todo eso es bueno y necesario. Pero más importante es hacer justicia. Y si no me crees, pregúntale a Dios mismo. Dios, ¿qué es más importante? ¿Orar o hacer justicia? ¿Alabar y danzar o hacer justicia? ¿Seguir el orden y la liturgia de la iglesia o hacer justicia? Que todo lo mencionado es importante, hay que hacerlo. Pero pregúntale a Dios. Dios te responderá y te dirá lo más importante es hacer justicia. Así que bueno, ese fue mi mensaje. Si llegaste hasta el final, wow, te aplaudo. Gracias por escucharme hasta aquí. Sé que no fue un tema fácil, sé que no fue un tema sencillo de oír y me costó mucho comunicarlo, créeme. No me gusta dar temas confrontativos, pero si has seguido este canal, siempre digo que estos temas no se me ocurren a mí. No es como que voy a hablar de esto. Dios me da todos los temas. Yo tengo que obedecer y compartirlo. Así que gracias. Gracias por llegar hasta aquí. Te mando un fuerte abrazo. Ve y haz justicia con los demás. Hasta luego.